tenemos, adivinen, nueva especialista, la doctora Gabriela González, que hoy llega a la casa, a la cocina de aquí, por supuesto, y nos va a hablar de un tema muy importante, peligros de una caída. Buenísimo tema, de hecho, porque a veces uno, cuando sufre estos accidentes y demás, pues uno dice, wow, habrá sido tan grave, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Pero bueno, ella es especialista en traumatología, ortopeda. Bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por tenerme en su programa. Bueno, los peligros de una caída son muchísimos. Ok. La población que siempre está un poco más expuesta son nuestros niños. Correcto. Y nuestros abuelitos, pues, sobre todo por la edad. A medida que nosotros vamos entrando en los años, los mayores de 65 años tienen más chance de caerse, ¿no? Claro. Y obviamente la gente con más edad también tiene muchas más patologías que hacen que uno sea más propenso y más frágil al caerse. Es muy Claro, importante. totalmente. De hecho, yo tuve un ser querido, el amor de mi vida, falleció porque se cayó en el baño. Y luego de la caída, él se quejaba que tenía un dolorcito acá atrás y qué tal. Y mucha gente pensaba, ay, pero es que solo es una caída, quizás se está exagerando. Pero sí, como tú decías, ya luego de cierta edad, pues tenemos ciertas condiciones que pueden pues causar desgaste en el hueso o cualquier otra cosa. También conocí a una señora que era una señora joven, como de 50 años, y esta señora estaba en su cocina limpiando en una escalerita de 2 escalones y la señora tuvo una caída y luego de la caída un fallecimiento. Significa que a veces, definitivamente, nuestros niños también pueden sufrir caídas a las que hay que prestarle atención. Así es, pues bueno, las caídas en general es la segunda causa de muerte, no causal, ¿verdad? La primera son los accidentes de tránsito, pues. Pero una caída puede tener muchas consecuencias, porque pueden pasar cosas como esa, como la que tú explicas. O sea, uno puede tener un golpe, no solamente una fractura, un golpe a nivel de la cabeza y puedes tener algún tipo de sangrado a nivel cerebral. En cuanto y sabes que los accidentes que más se definen o se realizan siempre son en el baño. Esto es por el tema de que uno se resbala o si tienes algo ahí como para agarrarte. Yo creo que eso siempre lo recomendaban en el baño, que era fundamental. Creo muchas cosas. que la parte de las caídas, lo fundamental siempre debería ser la prevención. Claro. O sea, si nosotros tenemos un abuelito en la casa, ¿verdad? ¿Qué deberíamos hacer? Pues bueno, adecuar el lugar para poder tener ese abuelito en la casa. Totalmente. Tener barandales en el baño, al lado del servicio, baja, colocar alfombras antideslizantes, en todas las escaleras también tener barandales para que ese abuelito se pueda agarrar, tener cuidado de que el abuelito esté en zapatos cerrados. Yo siempre le digo a todos los pacientes, yo odio las chancletas. ¿En serio? Las chancletas, eso es horrible. Los abuelitos se tropiezan con las chancletas, se resbalan todo. Exacto. Con las Otra cosa que hace mucho que la gente se caiga, aunque uno no piensa, son las mascotas. Porque claro, ellos están alrededor de nosotros, usted está cocinando, ¿verdad? Y el perrito se pone a darle vueltas y usted va y hace un paso para atrás y el perrito está ahí. Y más cuando son más pequeños. Se cae. Y más cuando son más pequeños, ¿verdad? Exactamente. Pregunta, ¿cuáles son las señales de alarma después de una caída o de un golpe? Porque, por ejemplo, yo en buen panameño soy súper floja y hace como un mes estaba buscando a mi hija en la escuela y una señora se tiró el portón de la escuela con ganas. Ella no notó que yo estaba allí. Y en el momento en que me pegó en una puerta que sabrá Dios cuántos kilos pesa de metal, yo sentí, doctora, que a mí se me movió el cerebro. Y yo sentía como la circulación de sangre como más rápida. No sé si fue la adrenalina del golpe y me asusté al punto de que ese día pasé toda la tarde en el hospital, me hicieron un montón de exámenes y yo decía, ¿moriré o terminaré viva? Pero yo lo atendí. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si ese golpe causa un daño y, por ejemplo, una persona no se revisa? ¿Qué podría pasar con un mal golpe, por ejemplo, en la cabeza? Por ejemplo, yo pienso que sangre. Ante cualquier duda uno siempre debe acudir al médico, o sea, uno para eso está en los cuartos de urgencias. A veces hay traumatismos que uno parece que son tontos, ¿verdad? Correcto. Y que no va a pasar nada, pero puede tener graves consecuencias. ¿Cuáles? Bueno, a nivel de cerebral, sobre todo, ¿cuáles son los síntomas? Cambios en el comportamiento, vómitos, sobre todo, ¿verdad? Son algunos de los síntomas que da cuando tienes golpes en la cabeza. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, exacto. Y ante cualquier duda, pues bueno, acudir al médico para que le haga un examen físico y se decida si necesitan más pruebas complementarias. Es que en efecto estamos acostumbrados a que nos golpeamos y si a veces no nos duele, bueno, ya pasó, un tic, una cosa ya. Mis pacientes, sin embargo, puede empeorar en efecto. Mis pacientes tienen la costumbre de decir de que, no doctora, pero es que yo no estoy fracturada, si yo todavía puedo caminar, no tengo fracturas. Y yo dije, no, lo único que te puede decir si tienes o no una fractura es una radiografía. Claro. A veces traumas o golpes o torceduras tontas
¿verdad?, pueden llevar a tener una fractura. Y el único modo de saberlo es ir al médico y ser evaluado. Doctora, hablando así honestamente, en el Seguro Social la mayoría de las veces están tan saturados en pacientes que el doctor te atiende como para salir de este rapidito porque tiene a 40 más afuera. ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo, al momento de un golpe debemos nosotros exigir para asegurarnos de que la atención sea la mejor? No conformarnos con toma una pastillita y vete a casa. Bueno, usualmente aunque los cuartos de urgencias estén abarrotados, los pacientes de trauma se les evalúa y usualmente, ¿verdad?, se les manda sus radiografías correspondientes. Muy bien. Si el dolor, por ejemplo, pues póngale que no se le tomó la radiografía, en caso tal, ¿verdad?, un dolor puntual sobre un punto a nivel óseo, o sea, que tú te toques y tú sientas, bueno, aquí está este hueso, que tú lo puedes identificar, me duele justo aquí, que no se te quite a lo largo de unos días, ¿verdad? Eso debe ser reevaluado, pues si tú aún quedas con la duda, ¿verdad? Okay. Pero también los golpes duelen. Uno no solamente tiene Claro, huesos, dígamelo uno se a puede mí. hacer un esguince, se pueden lastimar los ligamentos, los tendones, los músculos, muchas partes que pueden ser lesionadas. ¿Qué debemos evitar? O sea, obviamente, si uno tiene una caída y siente un dolor independientemente de que sea muy pequeño, pues no debemos acostumbrarnos a automedicarnos, que es lo que siempre hacemos, ¿no? Sí. Y buscar la solución a lo más fácil prácticamente. ¿Cuáles serían las cositas que nosotros deberíamos evitar o sea, que no deberíamos hacer cuando sucede este tipo de situaciones? Bueno, si el golpe es muy fuerte, como les mencioné, ¿no?, acudir al médico, ¿verdad? Evitar autoevaluarse, evitar automedicarse, porque eso puede tener, imagínense, a veces me han llegado pacientes que llevan 2 semanas tomando antiinflamatorios, Oh, ¿verdad? wow. Y claro, eso es el riesgo que puede tener a nivel gastrointestinal, a nivel de los riñones, hay que tenerles 2 semanas, cuidado, ¿no? Entonces, Si no es bien evaluado, por supuesto. claro, si no es bien evaluado. Entonces, Excelente. yo siempre he pensado que tú ante la duda debes acudir. Y con los niños, que es más delicado Con los también. niños es mucho más delicado el tema de los medicamentos, ¿no? Sobre todo. No, y todavía creo que hasta puede ser peor porque si un niño no puede comunicarte realmente, o sea, vamos a decir que esté muy Así es. pequeño, el dolor que tiene, o tú ves que llora y algo, yo creo que con más frecuencia o con más rapidez tú debes de dirigirte al médico. No, pero sin no, saber lo no que- se lo crea que tiene. los niños lo hacen a uno responder, porque aunque el niño no habla, él igual se queja. Si no él para. caminaba normal, él va a dejar de jugar, como el papá va a no empezar a habla. cojear. Y reacciona, Exacto, aunque él no lo manifieste, ¿verdad?, verbalmente, él va a tener su modo de comunicarle que algo pasa. Y más si es un chiquillo terrible, como esa que tengo yo en casa. A ver, Tan bella, dígame, Lía. por ejemplo, mi niña, ella tuvo un esguince hace poco tiempo. El cuidado de los esguinces. Hay muchos niños que por estar corrinchando en la escuela, pues les pasa un esguince. Pero la gente no le presta atención al cuidado de los mismos. Y esto puede desencadenar otras cosas, según tengo entendido. ¿Qué me tendría que decir usted sobre este tema? Claro, los esguinces, como dicen, no, es que yo no me fracturé, no me pasó nada, solo fue un esguince. Pero el esguince tiene mucho más consecuencias a veces que las propias fracturas. esguince? ¿Y por qué? Porque no se le tiene el cuidado. El esguince es una distensión o ruptura total, ¿verdad?, de los ligamentos que le dan la estabilidad al tobillo, ¿verdad? Entonces, se tiene que tener primero la inmovilización adecuada, o sea, el reposo de esas estructuras, Claro. para que puedan cicatrizar y tener una buena evolución. Luego de eso, que haya pasado todo el proceso de descanso, de reposo, de inmovilización, entonces sería la parte de la fisioterapia. Para la parte del edema, la hinchazón siempre es lo último que baja, ¿verdad? Y la parte de que se pueda restablecer, usualmente la gente pierde mucho la percepción de la pisada cuando uno va caminando, ¿verdad? Dígamelo a mí, que Entonces yo eso se viví- trabaja. Yo Ajá. viví el tema de una fisura, porque tengo entendido que es esguince, fisura y luego fractura. Por ahí va, no sé Bueno, si... por ahí vamos. Lo que pasa es Más o que menos el orden. en buen panameño nosotros aquí le decimos a las fisuras, las fracturas cuando son chiquititas. Ok. Pero Ajá. fisura es fractura, que quede Ok. claro, ¿ok? Ajá. Es que yo cuando me acuerdo que cuando me hicieron todo así del tobillo y demás, había una línea y todo, ahí yo dije, entré en pánico, pero adivine, yo tuve que Sí. estar 4 o 5 meses sin usar tacones, mismo obviamente, es. y como mencionaste, prácticamente con una fédula, creo que Ajá, era, ¿no? con una férula, sí, porque claro, es una fractura que es pequeña, que solamente afecta a una parte del hueso, que no está desplazada ni nada y se le puede dar usualmente manejo conservador. Ay, Dios Pero mío. esa es la fisura. Ok. Pregunta, Pero es ¿qué- una fractura. ¿Qué Ok. cosas hacer al momento de un golpe, por ejemplo? Llámese en el brazo o en la cabeza. Mucha gente corre a colocar hielo.
Es correcto, sí. El hielo es un excelente antiinflamatorio, se debe colocar, usualmente funciona por lo menos los primeros 3 días, mucho hielo, hielo, pero siempre tener cuidado porque el hielo también quema. Y he tenido pacientes que se han quemado porque colocan el hielo de manera directa sobre la piel. Exacto. O sea, lo que Y hay que hacer es amanecen que con una colocar quemadura. el hielo directo al hospital, gracias. No, Me se pa- colocan una toallita y encima ponen la bolsita de hielo. Ah, es que tú también hago eso, ¿sabes? Tú agarras el hielo Claro. una vez y que ¡ah! Muero. Directo, ahí va pero es que eso. sí, el hielo quema, el hielo quema. Así Es como es, la Lucía. pasta. A veces Sí. uno se quema y quiere poner pasta y eso es peor todavía. No, qué verdad. Por favor, ¿cuál últimas es? recomendaciones, doctora, para todos los televidentes y los cuidados que deben tener constante a estas caídas, por supuesto, que son muy Bueno, peligrosas. para los niños, ¿verdad? Que son uno de los grupos, siempre tener cuidado, un niño bien vigilado, que no se pongan a inventar. Ellos tienen, como no tienen el sentido del miedo, ¿verdad? Ellos se ponen a trepar y a hacer cosas que no son las debidas. En cuanto a los abuelitos, ¿verdad? Siempre buscar los factores o evitar o acomodar la casa para que él esté tranquilo, ¿no? Y a los abuelitos que ya tienen ciertos factores de riesgo, se les recomienda hacer, por ejemplo, un examen que es muy importante, que es para vigilar si tienen o no tienen osteoporosis, ¿no? Muy Y si es así necesario la indicación o no de fármacos. Excelente, gracias doctora Gabriela por estar con nosotros y de seguro nos va a seguir acompañando para más temas Gracias. importantes para que usted tome nota y tenga los cuidados necesarios.